Buenos días, hermanos y hermanas. Gusto verlos. ¡Wow! Visita ilustre. ¡Qué bien! Quisiera hacerle una pregunta para iniciar el sermón de hoy día. ¿Qué hacen ustedes? ¿Qué hacen ustedes cuando Dios se demora en responder una oración? ¿O cuando tienen dudas respecto a cómo manejar una situación? Me atrevería a decir de que la mayoría de nosotros actuamos de la misma forma. Tratamos de ser proactivos para resolver todo lo que se nos pone delante, y cuando no encontramos la salida, recién ahí nos ponemos a orar. De hecho, es muy típico escuchar: lo único que nos queda es orar. Siendo que debería ser al revés, ¿cierto? Lo primero que tenemos que hacer es orar. O por ejemplo, usamos la sabiduría de la sociedad, lo que considera la sociedad como útil, práctico, lógico, intelectual o incluso moderno, para tomar decisiones, para armar nuestras vidas, o incluso para aprender cómo adorar y seguir a Dios, cayendo muchas veces en secretismo, que son las mezclas de creencias que al mundo le sirven, para tener una vida cristiana que le haga sentido al resto, al vecino, a nuestros compañeros de trabajo, y por lo tanto que no genere rechazo, y así vivir en armonía con el resto. Imagino que más de alguna vez hemos caído en esa tentación. Y de esa forma también tratamos de resolver nuestras frustraciones, los desafíos y también nuestros errores. Para los que no me conocen, y creo que la mayoría me conocen, así que, pero igual, por si acaso. Mi nombre es Jonathan Martínez, soy parte de la iglesia Playa Ancha, y hoy día vamos a hablar sobre el capítulo 33, del 32 al 33 de Éxodo, en esta serie que hemos llevado ya varias semanas sobre este libro tan lindo, si lo comenzamos a estudiar. Y de esa forma también entender un poco más la forma de pensar de Dios. Así que los invito a orar para que comencemos con este estudio. Padre Santo, te damos las gracias por el privilegio que tenemos de tener tu palabra a mano, y también el privilegio de poder estudiarla, aprender de ella y de esa forma corregir nuestro rumbo. Pero sobre todo también te agradecemos porque tú eres un Dios fiel, como hemos escuchado en la lectura. Tú eres un Dios que no cambia de parecer, y a pesar de nosotros tú nos muestras la salvación, la salida a todos nuestros problemas. Te pedimos que abras nuestro entendimiento para que podamos comprender tu palabra, que seas tú el que esté instruyéndonos hoy, y que también podamos aplicarlo en nuestras vidas. En tu nombre, amén. Amén. En los capítulos anteriores vimos cómo Dios entregó sus instrucciones al pueblo de Israel luego de haberlos sacado de Egipto con mano poderosa. Los israelitas vieron muchos milagros, desde las plagas, la apertura del mar Rojo, y también la aparición de columnas de fuego y nubes que los guían en el desierto. Pero también las instrucciones que le dio Dios a este pueblo partía en los 10 mandamientos con una aclaración importante, que era evitar el pluralismo religioso, es decir, evitar que ellos tuvieran dioses ajenos, y por lo tanto que no se hicieran imágenes de él, ni tampoco de otros seres que pueden haber conocido. Pero en menos de 2 meses, estas personas tercas, como leímos, porfiadas, tal como nosotros, cometieron un error que les costó la vida a varios. El sermón que preparé para hoy día tiene, a diferencia de los otros sermones, 4 puntos. No 3, 4. Así que más memoria, por favor. El primer punto es: seguir el sentido común de la sociedad no nos lleva a una adoración y servicio fiel al Señor. El segundo punto, que es lo que vemos también en la lectura, que es que Moisés trabajó como mediador entre el pueblo y Dios. Tercer punto: el pecado tiene consecuencias serias. Y el cuarto y final: Jesús es el único y perfecto mediador entre Dios y la humanidad. Entonces,
Partamos por el primer punto, que es seguir el sentido común de la sociedad. Hay una frase que es súper conocida, que dice que el sentido común es el menos común de los sentidos. Y de hecho eso no solamente se aplica a decisiones triviales como qué ropa comprar, o qué inversiones uno puede hacer, o qué carrera seguir, o qué trabajo elegir, sino que también lo podemos considerar para nuestra vida religiosa. Nosotros, leímos anteriormente en Éxodo 20 una instrucción específica que Dios les dio a los israelitas a través de Moisés. Dice: diles lo siguiente a los israelitas: ustedes mismos han oído que les he hablado desde el cielo. Ellos fueron testigos de eso. No hagan dioses de plata o de oro para adorarlos como a mí. Y luego en el capítulo 24 encontramos que Moisés fue y refirió al pueblo todas las palabras y leyes del Señor. Y ellos respondieron a una voz: haremos todo lo que el Señor ha dicho. Moisés puso entonces por escrito lo que el Señor había dicho. Es decir, hubo un compromiso por parte de ellos. Supuestamente entendieron lo que Dios les estaba pidiendo y dijeron: sí, lo haremos. Pero pasaron algunos días y cayeron. Cuando vemos lo que pasó con Israel, en este caso, ¿les da rabia? Ustedes dicen: nosotros no vamos a hacer eso. ¿Cómo tan giles? ¿Cómo después de haber visto toda esa maravilla de sacarlos de Egipto y llevarlos a través del desierto, cómo se les ocurre violar el primer mandamiento que Dios les da? ¿Cómo pudieron adorar una imagen después de haber visto tantos milagros? Pero si prestamos atención a lo que dice la Escritura, vemos que los israelitas buscaron una representación física de Moisés. Moisés fue el que desapareció. Y ellos se preguntaban: ¿a dónde se fue? A lo mejor se murió, porque pasó mucho tiempo y él no bajaba. Estaban nerviosos, estaban complicados. Imagínense salir de un lugar que conocían y después de varias generaciones al desierto, y que el líder desapareciera. Por lo tanto, le piden a Aarón que le fabricara un ídolo. Ahora, Aarón también fue necio, porque Aarón les hizo caso. Ahora, para los que me conocen más, yo tengo pánico escénico. Y ha sido súper difícil controlar eso. De hecho, me dedico a hacer clases, entonces ha sido un trabajo constante desde que comencé este trabajo. Y uno se pone nervioso frente, no sé, a una clase de 20 personas, o en el trabajo cuando uno tiene que hablar con el jefe. ¿Saben cuántas personas comprendían el Israel que salió de Egipto? O sea, se habla de 600.000 varones, pero en total eran 2,5, 3 millones de personas. Imagínense la presión social que recibió Aarón. No lo estoy justificando. Aarón les dice, cuando les muestra el becerro: este es el Dios que te sacó de Egipto. De hecho, en la palabra que se usa originalmente puede ser Dios o dioses. Entonces, se asume de que Aarón estaba reemplazando, o no reemplazando a Dios, sino que dándoles una imagen para que lo vieran. Posiblemente Aarón estaba pensando en hacer una representación de Dios, además de haber sido manipulado por las masas, pero el pueblo buscaba un reemplazo de Moisés, que era un intermediario. Entonces, la prolongada familiaridad del pueblo con el culto a los ídolos les inclinaría a seguir ese método, a pesar de las instrucciones escuchadas y aceptadas, claramente, y todos dijeron en el inicio que sí, o también gracias a una ausencia de un liderazgo fuerte. Aarón no fue un líder fuerte en reemplazo de Moisés mientras él estaba recibiendo la palabra de Dios. Además, ya tenían el hábito de fusionar sus creencias con los de la gente que los rodeaba. Una práctica que continuaría, obviamente, haciéndoles mella en su relación con Dios durante todo su tránsito en el desierto. Y aquí vemos de que la impaciencia puede originar la idolatría. Y la idolatría surge cuando distorsionamos la verdad de Dios. Entonces, ante la incertidumbre de la vida, podemos volcarnos a becerros de oro modernos, los cuales nos dan un falso sentido de seguridad.
Al hacerlo, no estamos confiando en el plan de Dios, ni tampoco en sus tiempos. Y por lo tanto estamos fabricando nuestras propias respuestas. Hay un comentario sobre un libro de un psicólogo que se llama Jordan Peterson, que es un psicólogo cristiano, que es bien confrontacional, es un canadiense bien especial. Y en este comentario dice: existe la presión social de adaptarse, no a la realidad misma, sino a las creencias de moda, especialmente en lo que respecta a la fluidez de género, la sensibilidad racial y la reticencia a exigir responsabilidades por los actos cometidos. Y existe la presión interna de una búsqueda egoísta y sentimental de respuestas fáciles a los desafíos de importancia moral, falsa compasión, sobreidentificación con los supuestamente vulnerables y la complacencia barata de los deseos superficiales propios y ajenos. Pero si estamos dispuestos a mantenernos firmes ante estas presiones, la recompensa es una vida de integridad, fortaleza interior y la capacidad de vivir con espíritu aventurero. Entonces, una aplicación de lo que vemos en esta primera parte es que hoy también podemos caer en la idolatría cuando damos a personas, objetos, proyectos, el lugar que solo Dios merece. Cuando confiamos más en nuestras habilidades, posesiones o relaciones que en Dios. Estamos levantando ídolos en nuestro corazón. Preguntémonos, ¿qué cosas podrían estar usurpando el lugar de Dios en nuestras vidas? Gracias. Entonces eso nos lleva al siguiente punto, que Moisés trabajó como mediador entre el pueblo y Dios. Si ustedes se acuerdan de lo que vimos anteriormente, el pueblo estaba asustado cuando Dios comenzó a hablarles. Sintieron miedo. Vieron también de que en el monte había fuego y por lo tanto, además, era peligroso y no se podían acercar. Y por lo tanto le pidieron a Moisés ser el intermediario, porque ellos no podían resistir a Dios. Entonces, Moisés se enfrenta a Dios cuando se entera de que todo el pueblo se había volcado a este becerro. Se enfrenta a Dios en un sentido de que le pide a Dios aplacar su ira. Entonces, luego de que Aarón hizo el becerro, de hecho, no fue tan mágico como me pasaron, así como las chicas superpoderosas, así como los ingredientes y ¡puf! Aparece el becerro de oro. No, Aarón tuvo que trabajarlo. Luego de que Aarón le muestra el becerro a la gente lo celebra, le hace además un altar. Y al día siguiente, los israelitas madrugaron, presentaron holocaustos y sacrificios de comunión. Luego el pueblo se sentó a comer y a beber y se levantó para entregarse al desenfreno. Desenfreno en este caso tiene una connotación sexual, orgías. Por lo tanto, no era un espectáculo muy bonito. Y esos gritos de guerra que escuchaban era por la celebración. Entonces, se imaginaron otras cosas. Entonces, Dios le avisa a Moisés: mira, esto es lo que está sucediendo, esto es lo que están diciendo. Y le dice que los va a destruir por lo que hicieron. Dios le dice: yo me he dado cuenta de que este es un pueblo terco. Añadió el Señor dirigiéndose a Moisés: tú no te metas. Yo voy a descargar mi ira sobre ellos y los voy a destruir. Pero de ti haré una gran nación. Ojo aquí, según algunos comentarios, el hecho de que Dios le diga tú no te metas, le está dando la opción de en sí meterse, de que tiene la alternativa de interceder. Moisés buscó el favor del Señor y su Dios y le suplicó: Señor, ¿por qué ha de encenderse tu ira contra este pueblo tuyo, que sacaste de Egipto con gran poder y con mano poderosa? ¿Por qué dar pie a los egipcios, que los egipcios digan que nos sacaste de su país con la intención de matarnos en las montañas y borrarnos de la faz de la tierra? Calma el ardor de tu ira, aplácate y no traigas sobre tu pueblo esta desgracia. Acuérdate de tus siervos Abraham, Isaac e Israel. Tú mismo prometiste que harías a sus descendientes tan numerosos como las estrellas del cielo.
tú prometiste que darías a sus descendientes toda esta tierra como su herencia eterna. Entonces el Señor se calmó y desistió de hacer a su pueblo el daño que había sentenciado. El Señor cambió de parecer, Él puede cambiar de parecer. Si nosotros lo leemos así literal, puede que nosotros entendamos eso, de que Dios es un Dios cambiante, así como los humanos. Pero estamos viendo lo que Moisés escribió respecto a esa historia, la representación o antropomorfización, sería el término técnico, o sea, hacerlo ver como una mano, pero podemos entenderlo de otra forma, en que Dios en sí le estaba dando la alternativa a Moisés de ser intermediario, y en ese sentido, Moisés no estaba alterando el propósito de Dios, sino que estaba cumpliendo el propósito de darles compasión, moverse a compasión. Hay que tener cojones, ¿cierto?, para enfrentarse a Dios. O sea, yo no me atrevería. O sea, de hecho, enfrentarse a los jefes ya es difícil. Imagínense al Dios Todopoderoso que ha hecho milagros y cosas que ningún hombre puede hacer. Pero en realidad Moisés, bueno, aparte de tener cojones, era muy valiente. Él estuvo 40 días con Dios, conversando, hablando sobre las leyes, sobre lo que Dios quería sobre Israel, recibiendo su palabra, además de haber sido su instrumento para sacar a Israel de Egipto. En ese sentido, Moisés conocía a Dios, conocía su forma de pensar. Moisés, por lo tanto, sabía cómo Dios actúa. Y en ese sentido Moisés no fue insolente, sino que reconoció las promesas que Dios había hecho. Y por lo tanto Dios pone a Moisés de forma deliberada en este lugar de intercesión. Según el teólogo Graham Cole, no debemos pensar en Moisés como alterando el propósito de Dios hacia Israel con esta oración, sino como cumpliéndolo. Moisés nunca se pareció más a Dios que en esos momentos, porque compartió la mente de Dios y su propósito amoroso. Siguiente punto corresponde a que el pecado tiene consecuencias serias. Dios ofrece restauración, pero exige un arrepentimiento genuino. Y nosotros leemos eso en Ezequiel, lo que se nos leyó por Juli, ¿cierto? Y aquí leemos que el principio de las promesas de juicio de Dios tienen el propósito inherente de llamar a las personas al arrepentimiento y la oración, y por lo tanto a evitar el juicio. Tan cierto como que yo vivo, afirma el Señor y Dios, no me alegro con la muerte del malvado, sino con que se convierta de su mala conducta y viva. Conviértete, pueblo de Israel, conviértete de tu conducta perversa. ¿Por qué habrás de morir? En Deuteronomio también repite esto. Este mandamiento que hoy te ordeno obedecer no es superior a tus fuerzas, ni está fuera de tu alcance. No está arriba en el cielo para que preguntes, ¿quién subirá al cielo por nosotros para que nos lo traiga? Y así podamos escucharlo y obedecerlo. Tampoco está más allá del mar para que preguntes, ¿quién cruzará por nosotros hasta el otro lado del mar para que nos lo traiga? Y así podamos escucharlo y obedecerlo. No, la palabra está muy cerca de ti, la tienes en la boca y en el corazón para que la obedezcas. Sobre todo nosotros ahora tenemos al Espíritu Santo que nos guía. Hoy, dice Dios aquí en Deuteronomio, pongo al cielo y a la tierra por testigos contra ti, de que te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. ¿Y qué es lo que quiere Dios? ¿Y qué nos ofrece? Elegir la vida. Elige pues la vida, para que vivan tú y tus descendientes. Ama al Señor tu Dios, obedécelo y aférrate a Él, porque de Él depende tu vida, y por Él vivirás mucho tiempo en la tierra que juró dar a tus antepasados Abraham, Isaac y Jacob. Entonces, claro, Dios está entregando esta alternativa. Está en nosotros, ¿cierto?, de elegir. Nosotros tenemos una guía que nuestro Pepe Grillo, ¿cierto?, que nos dice, por acá va. Pero somos un pueblo bien desobediente. Otra cosa que vemos acá respecto a las consecuencias serias del pecado que hizo Israel
con el becerro, que cuando Moisés regresa al campamento, ve al becerro, lo muele, lo echa al fuego y lo muele. ¿Por qué? Y más encima se lo da a beber. Antes de continuar con con esa comparación, hay que señalar de que el becerro de oro era una imagen súper común en esa época. En Egipto, en Canaán. Por ejemplo, el dios, no sé cómo se pronuncia esto, Ptah, P-T-A-H, era uno de los dioses más importantes y antiguos del antiguo Egipto. Y era conocido como el dios creador, el maestro constructor y el patrón de los artesanos y arquitectos. O sea, no fue al azar que salió un becerro de las manos de Aarón. Y a menudo ese dios se vinculaba con el toro Apis. Entonces era considerado el heraldo o la encarnación viva de este dios en la tierra. Y también los toros representaban vida, fertilidad y poder. Entonces, la destrucción de este becerro tiene mucho sentido. No solamente por rabia que tenía Moisés al ver todo el desenfreno y que fueran tan tercos, sino que también cumplió varias funciones. Una de esas era mostrar que el supuesto Dios no era nada y que podía ser destruido fácilmente. Y por lo tanto, también para eliminar por completo al ídolo, para hacer que el pueblo pagara las consecuencias inmediatas por su pecado. Y además, para hacer inservible el oro que habían utilizado. Al dárselos a beber y a echarlo al agua, no es muy fácil rescatarlo de las heces. Entonces no servía de nada. También Moisés ofreció una salida del problema. Se puso a la entrada del campamento y dijo: todo el que esté de parte del Señor, que se pase de mi lado. Y se le unieron todos los levitas. Le estaba dando la alternativa. Entonces dijo Moisés: el Señor Dios de Israel ordena lo siguiente: cíñase cada uno la espada y recorra todo el campamento de un extremo a otro y mate a quien se ponga enfrente, sea hermano, amigo o vecino. Debe haber sido súper difícil para esas personas, pero el seguir a Dios tenía una consecuencia. Había un precio que pagar. En cuanto a Aarón, no se las llevó peladas tampoco. De hecho, hay una descripción más adelante en Deuteronomio que dice que Moisés tuvo que interceder también por Aarón, porque Dios también lo quería eliminar. Cuando Moisés le pidió dar cuenta de lo que pasó a Aarón, Aarón minimizó lo que pasó, lo que sucedió. Aarón citó literalmente lo que el pueblo hizo con exactitud. Le dijo a Moisés: me pidieron que hiciera dioses que fueran delante del pueblo, pero se le olvidó completamente cómo había sido el proceso de la fabricación del becerro. Y lo echa al fuego y ¡pum!, salió de este becerro. Por lo tanto, Aarón posiblemente pudo haber querido decir de que el becerro fue producto de un milagro, porque simplemente sucedió. Pero para un observadora, era evidente de que fue hecho a mano por todos los cincelazos y golpes de martillo que habían por ahí. Aarón afirmó, por lo tanto, que se trataba de una obra milagrosa, pero la evidencia de su mano estaba por todas partes. Y además, él lo forjó. Entonces, la maldad que hizo Aarón fue excusada. En el sentido de que Aarón pensó de que esa maldad era mucho más fácil de hacer que alzarse en defensa de Dios por toda esta cantidad de gente. Aarón tomó el camino con menor resistencia. Aquí, según Spurgeon, él era un flojo, un holgazán. Los perezosos siempre encuentran fallas en sus herramientas y quienes no tienen la intención de trabajar siempre encuentran alguna excusa u otra. Y luego compensan su pereza teniendo un delicioso sueño espiritual. La mitad de la gente nominalmente cristiana que nos rodea está soñando y consideran que así están haciendo la obra del Señor. Solo lo están haciendo de manera engañosa al poner los sueños en el lugar del servicio real.
El pecado de Aarón era tan grande que solo la intervención de Moisés salvó su vida. Como les había comentado, en Deuteronomio aparece esa declaración de Moisés. Minimizar el pecado o tolerarlo no solo nos daña individualmente, sino que también impacta a todos los que nos rodean. La gracia de Dios es real, pero no debe ser excusa para vivir de manera desenfrenada. Ahora, otra pregunta para que reflexionemos en la semana. ¿Estamos tratando con seriedad cualquier área de pecado en nuestras vidas? Finalmente, Jesús es el único y perfecto mediador entre Dios y la humanidad. Moisés trabajó como mediador entre Israel y Dios. Como les había comentado, debido a que los israelitas tuvieron miedo de acercarse a Dios y escuchar la voz directamente. Moisés fue imperfecto. Era manejado por la ira. No solamente al romper las tablas de la ley, que simbolizaba la ruptura del pacto de Dios con Israel, sino que también al golpear la roca para pedir agua, al haber matado al egipcio anteriormente. Bueno, y eso también, el efecto de su ira, hizo de que no entrara a la tierra prometida. Pero Moisés, aún así, fue un mediador imperfecto, y por lo tanto una prefiguración o un adelanto de lo que fue Cristo y es Cristo para nosotros. En 1 Juan 2, 1 al 15, leímos, se nos leyó, ¿cierto?, de que tenemos por intercesor a Jesucristo, el justo. Él es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Y algo que siempre se nos olvida, o que debemos siempre recordarnos, sabemos que hemos llegado a conocer a Dios, si obedecemos sus mandamientos. El que afirma lo conozco, pero no obedece a sus mandamientos, es un mentiroso o mentirosa, ¿cierto? Y la verdad no está en él o en ella. En cambio, el amor de Dios se manifiesta plenamente en la vida del que obedece a su palabra. De este modo sabemos que estamos unidos a Él. El que afirma que permanece en Él debe vivir como Él vivió. Como mediador entre Dios y su pueblo, Jesucristo cumple y unifica 3 oficios que están presentes, pero son distintos en el Antiguo Testamento. O sea, podemos encontrar estos oficios, pero hay personas individuales que cumplían estos roles en forma imperfecta. El de profeta, el de sacerdote y el de rey. Aquellos que tienen el oficio de profeta son aquellos que por quienes el pueblo de Dios recibe el conocimiento necesario acerca de Dios. Jesucristo vino como el profeta perfecto porque es la misma palabra de Dios. Los sacerdotes son aquellos por quienes el pueblo de Dios es perdonado, justificado y reconciliado con Dios. Jesús vino como el sacerdote perfecto, porque es por su muerte en sacrificio y su vida continua que nos reconciliamos con Dios. Los reyes de Israel fueron encargados de llevar a cabo el gobierno de Dios en la tierra. Ahora Jesús reina como rey sobre toda la creación y ejerce el reinado de Dios perfectamente como Dios. Entonces, ¿qué nos queda a nosotros? Acercarnos a Jesús, confiar en Él, confiar en la palabra que Él nos entrega como profeta, en confiar en la reconciliación que Él hizo entre Dios y la humanidad, y aceptarlo como Rey y como guía en nuestras vidas. Reflexionemos de esto durante toda nuestra vida, en nuestra semana, a cada rato, porque la sociedad nos tira hacia lo que la sociedad piensa que es lo correcto, lo que parece correcto, lo que ha servido por mucho tiempo a ciertas culturas. ¿Lo podríamos meter aquí en lo que nosotros usamos para alabar a Dios o para hacer nuestras vidas? Tengamos cuidado con falsas teologías y falsas modas, o modas, no son falsas, están ahí. Y refugiémonos en nuestro Señor. Y lo invito a orar para terminar este sermón. Señor, Salvador nuestro y Rey nuestro, te damos las gracias por tu palabra, te damos las gracias porque diste tu vida por nosotros, para que nosotros no muriéramos. Y diste tu vida por nosotros porque nosotros somos porfiados, y por mucho que nos enseñaras a través de tu palabra, nosotros siempre íbamos a volver al estiércol, volver al vómito,
volver a lo que el mundo piensa que es lo correcto. Gracias porque a pesar de nosotros tú entregaste tu vida y de esa forma nos reconciliaste y nos das un destino nuevo, un destino de felicidad, de justicia, para estar contigo en la eternidad. Te pedimos que tú nos guíes en esta reflexión y que la pongamos en práctica siempre, hacia nosotros y hacia los demás, Señor. En tu nombre, amén. Que tengan una excelente semana.